En México, si algo sabemos es que las paredes hablan. Siempre han contado historias, desde esos murales enormes que nos cuentan la historia de un país, hasta las firmas que aparecen de la noche a la mañana reclamando un pedacito de la ciudad. Hoy vamos a hacer un viaje justo ahí, al corazón del aerosol, para entender cómo pasamos del arte de museo a la rebelión urbana. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Por un lado, tenemos el muralismo, celebrado, oficial, una pieza de museo a cielo abierto. Y por el otro, el graffiti, que nace en la oscuridad, anónimo, perseguido. Parecen dos mundos completamente opuestos, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo se conectan? ¿Qué tienen en común estas dos formas de arte público con casi un siglo de diferencia? Y bueno, para entender cómo llegamos a este punto, pues hay que echar un vistazo atrás. Este viaje empieza con los grandes maestros y termina con ese sonido tan característico de una lata de aerosol agitándose en la madrugada. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Pensemos en los años 20. El gobierno básicamente le entregó las paredes a artistas como Rivera para que pintaran la historia oficial, la de la revolución. Pasan las décadas y para los 80 una nueva generación ya no pide permiso, simplemente toma los muros. Estaban influenciados por todo lo que llegaba de Nueva York con el hip hop y claro, por la cultura chola de la frontera. El aerosol se convirtió en su voz para contar su propia historia. Y claro, esa historia se escribe de noche, con sus propios códigos, y en un territorio que se reclama cuando la mayoría de la ciudad duerme. Aquí, créanme, las reglas del juego son completamente distintas. A ver, y esto es clave para entenderlo todo. No se trata de hacer algo bonito para el que va pasando por la calle, ¿eh? Para nada. El verdadero motor es la adrenalina. Es sentir que te apropias de un espacio público y lo más importante es ganarte el respeto de otros que hacen lo mismo que tú. La idea es dejar tu marca, tu huella, en los lugares más difíciles, los más inesperados. Todo, absolutamente todo, empieza con el tag. Es la esencia, el ADN del grafitero. Piensen en una firma, pero súper estilizada, hecha en cuestión de segundos. Es un grito que dice, yo estuve aquí. Es, digamos, la unidad más básica de este lenguaje urbano. A partir del tag, la cosa evoluciona, se sube un escalón. El siguiente nivel es lo que se conoce como throw-up o bomba. Ya no es solo la firma, son letras mucho más grandes, como infladas, casi siempre con un color de contorno y otro de relleno. La clave es la rapidez. Es una bomba de pintura que busca más visibilidad, cubrir más espacio en el menor tiempo posible. Y finalmente, en la cima de la pirámide está la pieza. Esto ya son palabras mayores. Es una obra de arte compleja que necesita planeación, tiempo y una habilidad técnica impresionante. Aquí ya vemos múltiples colores, efectos, detalles. Hacer una pieza ilegal en un lugar muy visible es, dentro de la comunidad, la máxima prueba de maestría y de valor. Pero claro, con el tiempo, este arte que nació en las sombras empezó a salir a la luz. Y con eso se generó un debate que hasta el día de hoy divide a la comunidad por completo. Y aquí está la pregunta del millón, el verdadero centro del conflicto. ¿Qué pasa cuando un artista que empezó huyendo de la policía ahora es invitado a festivales, pinta murales para marcas o incluso expone en galerías? ¿Sigue siendo graffiti o se convierte en otra cosa? Esta tabla resume a la perfección las dos almas del movimiento. Es como si hubiera dos equipos. Por un lado está la visión purista, la del sombra, el que cree que el riesgo, la ilegalidad, es la esencia de todo esto. Si no hay transgresión, simplemente no es graffiti. Punto. Y por otro, la perspectiva del artista, que ve la legalidad y la comercialización como una evolución lógica, como una señal de éxito y de reconocimiento. Pero ojo que este debate entre lo legal y lo ilegal a veces se queda corto. Porque en México el aerosol también se ha transformado en una de las herramientas más potentes de activismo social que existen. Es que fíjense en lo que pasa en lugares como Oaxaca o Guerrero. El muro se convierte literalmente en el periódico del pueblo. A través de un stencil, de una lata de aerosol, se denuncian desapariciones, se exige justicia, se celebran las raíces indígenas. Se convierte en la voz de los que sienten que no son escuchados, llenando el silencio que a veces dejan los medios de comunicación. Y esto nos lleva a una imagen potentísima, que lo resume todo. Es un ciclo que parece no tener fin. Las autoridades llegan y borran un mensaje. Cubren una pieza entera con pintura blanca. Pero la necesidad de expresarse es más fuerte. El muro no se queda vacío por mucho tiempo. Pasan unas horas, a veces menos, y ¡pum! Una nueva firma, un nuevo grito, ya está ahí. Quizás al final todo se reduce a esta idea.
no es solo pintura sobre un pedazo de cemento. Es la prueba de una lucha constante por la identidad, por la visibilidad, por el derecho a contar una historia. Es el pulso de una ciudad que simplemente se niega a ser invisible, se niega a ser silenciada. Y mientras haya una pared en blanco, siempre habrá una historia esperando a ser contada.